Bueno, acá estoy, medio tiznada, medio así, porque bueno, tengo una cocina a leña, que los días fríos, la gente que viene a mi casita, que me alquila y que viene a mi casita, la casita que estoy alquilando, yo me fui para un apartamentito. Bueno, la gente que viene a mi casita enciende la cocina a leña y bueno, después que se van hay que limpiarla y bueno, y todo lo y andar alrededor de una cocina a leña es andar tiznado. Entonces, esto me lleva a pensar en el concepto de impecabilidad que tenemos. En el concepto de impecabilidad. Eh, no es impecable mostrar, mostrar cómo estoy. Y en este momento sentí un llamado de hacer un video y escucho el llamado de hacer ese video y dejo lo que estaba haciendo porque era algo a lo cual se le podía poner pausa. Hay cosas a las cuales no les podés poner pausa porque bueno, porque todo lo llevado hasta ahí se pierde, ¿no? Pero hay cosas en las cuales vos pones pausa y lo que venías haciendo no queda perdido. Por ejemplo, si estoy cocinando y pongo pausa y a lo mejor me vengo a hacer el video y cuando fui, yo que sé, lo que estaba cocinando en el horno o en la hornalla se quemaron y se quemó el tacho y se quemó todo y a lo mejor como la casa de madera se produce un incendio y hay cosas a las cuales no se les puede poner pausa. Porque si se les pone pausa, ¿no? De estar acompañando ese proceso que uno decidió, un proceso que uno decidió poner en acción, como es cocinar, en este caso. Bueno, si yo decidí iniciar eso, iniciar eso, lo importante o lo esperable sería que, ¿no? Que se diera el ciclo completo. Ahora, si el ciclo no se da en forma completa por una cuestión de azar, bueno, si no se da en forma completa por una cuestión que creemos de azar, porque en realidad el azar no existe, ¿no? Si se dio, sin duda que hay una causa que yo no estoy viendo, ¿tá? Si de alguna forma, en vez de decidir venirme a hacer esto, ¿no? Sabiendo que dejé aquello allá, si eso de alguna forma tiene que ver con una distracción que yo tuve, ¿no? Bueno, esa distracción tampoco es casual. Todo de alguna forma es multicausal, como decimos siempre, que no es tampoco el juego de eh, efecto, causa, efecto, causa lineal. Entonces, ¿qué es la impecabilidad? Porque yo hoy, todas las cosas que he escuchado, todas las cosas que he venido escuchando de todos los lados, les aseguro, de todos los lados, y que de alguna forma en algún momento tuvieron algún sentido para mí, hoy nada. Debe de ser como está pasando en mi higuera. En Facebook publiqué una foto sobre eso. Debe de ser como lo que está pasando en mi higuera. Estamos empezando septiembre, apenas empezando septiembre, y está dando juntos, simultáneamente, hojas e higos. Siendo que los higos los empieza a dar a mediados de febrero. A principios de febrero, mediados de febrero, y empiezan a madurar. Cuando maduran, porque este clima no lo deja madurar, es madurar en marzo, si el tiempo viene calurosito. En febrero, esta higuera empieza a dar higos en febrero, cuando casi todo el resto de las higueras tienen maduros los higos en ese periodo. Pero bueno, ¿qué es la impecabilidad? Impecabilidad del desdoblado en el mundo haciendo movimientos.
impecabilidad del alma. Yo no conozco a nadie que en su proceso de exploración sea impecable. Y tomando, sea impecable, de la forma en que sea. Para mí la impecabilidad es un concepto que hoy es un concepto, la existencia no es impecable, ¿no? Impecable, sin pecas, ¿no? Sin pecas, sin manchas. Impecable, impecable, lisito, sin un puntito, sin un error. La verdad que hoy en día, que de alguna forma estamos, por suerte, desdemonizando el error, desdemonizando el error y considerando que el error es el gran maestro. El error son cantidad de pecas que va creando la existencia en su actitud de probanza. Yo no creo que la existencia, como dice el doctor Ford en la serie Almas de Metal, que para mí fue una de las series más impactantes. En esa serie, el doctor Ford dice, toda la existencia ha sido creada a partir de una sola herramienta, el error. En el margen de error de cada movimiento, el que nos permite el proceso de expansión de conciencia. Porque la esencia en su estado, como la esencia en su estado original, no está expresada, eso inexpresado que es la esencia, mientras está en su estado inexpresado como potencialidad pura, no tiene que ser impecable, ni tiene que ser impecable ni no impecable, porque la esencia es potencialidad pura, todavía sin formas. Esa esencia ni siquiera ha tomado la forma de sopa primal. Esa esencia está en un estado, ¿no? En un estado de potencialidad pura y manifiesta. Entonces la esencia tampoco puede purificarse. Purificar nuestra esencia. ¿Cómo vamos a purificar nuestra esencia? Que es una gotita de la esencia inexpresada, que está en un estado absolutamente inexpresado. Entonces la esencia tampoco puede ser o dejar de ser impecable. La esencia no puede ser pura o impura. ¿Se entiende? Entonces yo escucho, leo, hay una suerte de romanticismo cada vez más grande, y atrae gente. Eso atrae, la venta de chucherías atrae, que es una cosa bárbara. La venta de chucherías atrae y la gente se suma a la venta de chucherías, que es una cosa impresionante. Entonces, cuando se te empiezan a caer los velos y empezás, esto es chuchería, esto es chuchería, esto es chuchería, pero es como entrar a un supermercado y ver la cantidad de chucherías que hay y decir, de todo esto no necesito casi nada. De todo esto no necesito casi nada. Y sin embargo, soy capaz de meterme con el carro, llenar el carro hasta arriba de cantidad de cosas que no necesitaba. Y que de alguna forma, si no calzan en tus necesidades, son chuchería, que ocupa un espacio, que ocupa un tiempo, que no tiene sentido. Entonces yo miro,
A ver, por ahí cosas así que yo leo, que releo, que después se replican y se replican. La desesperada necesidad de un gran otro afuera. La necesidad desesperada de un gran otro afuera. Un gran otro afuera que se haga cargo de lo que yo no me quiero hacer cargo. Entonces, como ese otro afuera, que está ahí afuera, que es, ahora parece que hay un gran otro que ya no es Dios, que es el universo, al cual uno le pide y el universo te da. Y si estás, no sé, yo qué sé, una cantidad de cosas que en un tiempo también fue. Yo compré todas esas chucherías. Yo compré todas esas chucherías. El universo no es un Dios que te da o no te da. La existencia tiene un universo inexpresado y un universo expresado. Dentro del universo inexpresado está todo ese... En ese universo inexpresado está todo, absolutamente todo. Lo que conforma esas infinitas potencialidades. Esas infinitas potencialidades, que son infinitas. Y en el universo expresado tenemos lo concebido por la existencia, no por los humanos, lo que la existencia ya tiene concebido y lo que ya tiene concretado, que por supuesto antes fue concebido. Pero eso, la existencia no es un gran otro. ¿Se entiende? La existencia no es un gran otro. La existencia es el resultado de esa esencia como universo inexpresado. Entonces, entre esa esencia y la existencia hay una fuerza muy poderosa que es el amor que yo le llamo amor constituyente. Ese amor constituyente tiene la fuerza, tiene el poder o la fuerza de generar una suerte de colapso donde eso inexpresado coagula y toma forma. ¿Y cómo empieza a coagular? Bueno, eso no existente, ese universo inexpresado, que de alguna forma es lo que conforma la esencia, ¿no? Para volverse existencia necesita de una fuerza poderosísima, que es el amor constituyente. Ese amor constituyente es el que hace que esa esencia que no ocupa espacio, que no tiene un lugar ni en el espacio ni en el tiempo, es una potencialidad pura en el estado de máxima inexpresión. Digamos que todo eso, que al humano no lo puede representar, de alguna forma, a partir del amor constituyente, hace un movimiento y coagula. Como cuando nosotros vemos que algo se coagula. ¿Tá? Yo tengo la leche, le agrego limón, se coaguló. Y de eso que se coagula hay algo que se separa, ¿no? Y se separa y queda la parte más sólida y la parte más líquida. De la parte sólida yo voy a hacer el queso. Y de esta otra, supuestamente, porque para el queso no se coagula con limón. Digamos que lo coagulé con el famoso cuajo con que se hace el queso. Bien. Acá tengo la parte sólida, acá tengo el suero, ¿no? Coaguló. La leche coaguló con un elemento coagulante y aquello que parecía una única cosa se dividió en esto sólido y en esto líquido, coaguló y dio dos elementos. Ese uno dio dos elementos. Entonces, el universo expresado
tiene dos formas de expresión. La primera es ser concebido. ¿Y cómo puede ser que la existencia sea capaz de concebir? Y porque hay, por aquello que nosotros decimos, que en cada parte está la representación del todo, y que es lo que de alguna forma también, si se quiere, muestra Stanislas Grof en Mente Holotrópica. Que lo que está en la parte es lo mismo que está en el todo. Y entonces, ¿cómo es que esto de concebir y luego concretar son movimientos de la conciencia? ¿Y dónde la existencia se convierte en conciencia? ¿Y la existencia se convierte en conciencia? A partir del amor constituyente. El amor constituyente empieza a hacerse consciente. Es el amor constituyente que empieza a hacerse consciente y que ahí empieza a aparecer la conciencia. Porque la esencia no tiene conciencia, porque ni si no es, porque está inexpresada. Es una potencialidad que tiene posibilidades de irse haciendo consciente. Y en ese irse haciendo consciente, este amor constituyente, que se va haciendo consciente, es el que de alguna forma empieza a generar primero, a concebir primero lo que va a concretar. ¿Y cómo lo hace? Y más o menos como lo hace la conciencia que está en todo lo que existe. Como lo hace esa conciencia que está en nosotros y que primero nos hace concebir algo y después lo empezamos a concretar. Y a veces concebir y concretar es simultáneo también. Es más, en la naturaleza parecería que concebir y concretar es más simultáneo que en el humano. El humano se pasa haciendo planos, contando, sacando cuentas, midiendo esto, lo otro, 20.000 cosas. Bueno, entonces en este sentido yo sigo viendo, y quizás por eso me siento como realmente tan sola, porque sigo viendo por acá o por allá, y sigo viendo ese romanticismo, de donde ese gran otro, sea lo que sea, Dios, esto, lo otro, ese gran otro, que parece al cual le pedimos cosas, porque seguimos en estado infantil y le pedimos que haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces decimos, universo, por ahí escuché una suerte de poesía, universo, universo, dile al viento que se lleve mi dolor. Universo, dile al agua que se lleve mi rabia. Universo, y así le seguía pidiendo cosas, La persona, el autor del poema. Si ese gran otro, que ahora lo vamos a llamar universo, hace por mí lo que yo vine a hacer a este mundo, todavía estoy en un estado de absoluta inmadurez. Ahora, cuando yo le pido al universo, a ese gran otro, vamos a llamarle gran otro, a ese gran otro que haga por mí, a ese gran otro que haga por mí lo que me compete a mí hacer, y entonces a ese gran otro le digo que se lleve mi dolor, ¿a dónde se lo lleva? ¿Se lo va a llevar moviéndose en el espacio y se lo va a llevar a otro lugar geográfico? Dentro del planeta, al otro extremo del planeta. ¿Se lo va a llevar el espacio sideral? ¿O lo va a mover en la línea del tiempo y se lo va a llevar, yo qué sé, 3 generaciones para adelante? ¿A dónde se va a llevar el viento o el agua o el fuego? ¿A dónde se va a llevar? Hay como una falta de concepción de lo que, de lo que
hay una suerte de interpretación infantil de todo. El fuego está en mis células, en la combustión celular. Ahí tengo el fuego. Y la combustión celular va a estar absolutamente matrizada por el estado de mi conciencia particular. Y el estado de mi conciencia particular depende de cuánto esté conectado o de cuánto esté desconectado. Entonces es raro, ¿no? Es raro como estamos en un estado infantil donde el fuego de mi célula, yo le tengo que dar órdenes al fuego de mi célula. A ver, combustión celular. Ahora tú te cambias y empiezas a hacer en tu combustión celular, vas a quemar esto, aquello, y esto no lo quemas, y esto sí. Yo le voy a dar órdenes a mis células. ¿Qué es lo que me compete a mí? A nosotros los humanos nos compete hacernos cargo de un plus de distorsión. Como ya vimos, la existencia siempre tiene una distorsión primaria. Una distorsión primaria porque la existencia viene justamente creándose con la herramienta del error, ¿tá? Que es como de alguna forma una probanza. Pero exactamente igual como los niños. La conciencia funciona de una forma muy igual a cómo funciona nuestra conciencia más genuina. Le pones un juguete al niño, donde tiene una pieza que tiene un triángulo, una esfera y un cuadrado. ¿Qué empieza a hacer el niño? Empieza a probar. Y pone el triángulo, en el cuadrado no entra, en el círculo no entra, prueba, y de pronto, ¡pa!, calzó en el triángulo. En algún momento ahí, en esa probanza de tantas veces, a partir de probar muchas veces, ahí le empieza a aparecer la noción de forma. Forma triángulo, forma círculo, forma cuadrado. Y ahí ahí logra conecta con una cierta lógica matemática, ¿no? Y empieza a ver que el triángulo que tengo acá y ese triángulo se parecen. Y así como aprende el niño probando, en esa probanza constante y en esa probanza, así como el niño aprende en esa probanza, es como también lo hace la conciencia. Porque de verdad lo que sucede en el microsistema, en esta partícula, es exactamente igual lo que sucede en todo el sistema. Entonces se empieza a probar, bueno, equivoco, no entra el círculo acá, no entra acá, no entra acá, y de pronto, ¡pac!, y empieza a ver, y ahí genera así. Bueno, eso le pasa a la existencia, en esta torsión donde la esencia, ¿no?, hace este movimiento y se genera esta distorsión primaria. Pero después hay una distorsión secundaria. ¿Qué es la distorsión secundaria? Que de alguna forma aparece en el humano, ¿no? Hay una distorsión primaria, seguro, porque aprendemos así del error, y la distorsión primaria tiene que ver con esta gran posibilidad que tiene este amor constituyente que se va haciendo consciente de sí mismo y se va haciendo conciencia
y esa conciencia va a tomar la primera forma, que es la sopa primal, y esa sopa primal va coagulando, ¿no? Va generando grumos, y en esa sopa los grumos empiezan a ser los elementos concretos, que habrán sido los planetas, no sé qué, y así empieza, en un largo proceso, larguísimo para nosotros, en nuestro pequeñísimo parpadeo que es la vida humana. Entonces, bueno, ahí es como, no sé, se me ocurre que, no sé, estoy intentando encontrar un ejemplo y no puedo tomar algo, una imagen que sirva como para mostrar esa historia del humano pidiéndole a que el universo le diga al viento, universo le diga al agua, universo le diga al fuego y el universo le diga a la tierra que se haga cargo de lo que yo vine a hacer. ¿Para qué bajé acá entonces? ¿Para qué la existencia me puso acá? Sin duda que también me puso acá para esto, para esta distorsión, para generar esta distorsión, esta distorsión secundaria. Porque si esto está ocurriendo, tiene licencia de la existencia. Y entonces creo que están sucediendo cosas que tienen licencia de la existencia, pero que aún no tiene permiso de la Tierra. ¿Está? La Tierra no puede dar permiso a algo que siente que la satura. Y entonces ahí habrá toda una historia donde la Tierra no puede dar permiso a que esto ocurra, pero sí, pero está ocurriendo porque hay una licencia de la existencia para que para esta distorsión secundaria suceda, ¿no? Y esta distorsión secundaria que está generando el hombre sin duda está contaminando todo. Y frente a esto, la Tierra, que no le da permiso para que ocurra esto, porque no le da permiso que ocurra, porque de alguna forma esto atenta contra ella. Sin embargo, aunque no le dé permiso, la Tierra se tiene que reconfigurar. La Tierra también se tiene que reconfigurar para poder hacerse cargo y tener alguna respuesta a esto que está ocurriendo. Y entonces ahí, como todo nos pasa, bueno, la Tierra en algún momento va a tener que empezar a dar permiso, ¿no? La Tierra va a tener que empezar a dar permiso a esto y va a tener que empezar su proceso de reconfiguración, que sin duda lo está haciendo, que ella también lo está haciendo. ¿No? Ella también se está reconfigurando. Por ahí decía, ¿no? Esta historia de la reconfiguración de la Tierra y de todos los elementos que no se han higienizado de la Tierra, ¿no? Escuchaba que en toda esa zona de Chernobyl, donde la vida desapareció por completo, empezó a aparecer un hongo que no solo sobrevive a la radiación de la zona, sino que la aprovecha como alimento. Una revista científica ponía todos los nombres y direcciones de ahí, muestra la foto y pone la foto. Bueno, esta es la fuerza de la Tierra, y esos hongos también son un terroncito de la Tierra, como la fuerza de la Tierra genera eh, en la superficie de la Tierra logra que un terroncito, o sea, un pedacito de ella, se reacomode para encontrar una respuesta.
Y ahí tenemos la fuerza de la existencia, ¿no? La fuerza de la existencia. Hay una fuerza de muerte, de destrucción, de terminar con todo, ¿no? La fuerza de la muerte. Y aparece la fuerza de la vida, reacomodándose para sobrevivir a esos elementos. Y en eso, a mí ya les comentaba, a mí se me han caído muchas cosas, que la impecabilidad, que no sé qué, que no sé qué. A mí se me ha caído todo, todo, todo eso se me ha caído, esa historia de, de que el viento se lleve, no sé por qué, pero me quedé tan enganchado con eso, ustedes disculpen, pero me parece algo tan infantil, de un romanticismo, de una ingenuidad, sin, una ingenuidad enorme, una ingenuidad. Y es como les decía, como hemos hablado, sobre el tema del anclaje cruzado. El tema del anclaje cruzado, del cual hemos hablado. En vez de anclarme en mí, me anclo, en vez de anclarme en mí misma y en mi propio eje, me anclo en el eje del gran otro que está ahí. Y entonces a ese gran otro le pido que envíe a sus asistentes, que envíe a que sus asistentes hagan y se hagan cargo de lo que yo me tengo que hacer cargo. Bueno, y a partir de esto empecé a ver y empecé a sentir con mucha fuerza que sin duda yo tengo una forma de ver las cosas que es muy otra. Y por lo tanto, en esto de desotrarse y reotrarse, cada vez que me intento reotrar, y lo que recibo es una patada. Una patada porque tú eres demasiado otra y no tenemos espacio para ti porque tú eres demasiado otra. La otredad que traes es demasiado otra y nosotros no podemos sostener que tú seas tan demasiado otra, o sea, tan distinta, porque nosotros acá tenemos, en este colectivo que hemos armado, hemos mancomunado. Y hemos mancomunado que para pertenecer a este conflicto, primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa, cuarto tal cosa, quinto tal cosa, sexto, hasta este punto. Acá está lo que hemos mancomunado. Lo que no calce en esto que mancomunamos todos nosotros no entra. Y entonces, si el que vi, y ahí ordenaron, mancomunaron y le dieron un orden en ese colectivo. Un colectivo que de alguna forma se vuelve hermético, ¿no? Y se vuelve hermético en lo mancomunado. Y todo lo que de alguna forma no tenga, todo lo que de alguna forma no calce en lo mancomunado, ¿no? En este alcance de otredad que tenemos, y el alcance de otredad va a depender de qué, de la flexibilidad que tenga lo mancomunado. Si lo mancomunado fue, ¿no? Acá mancomunamos que lo que cabe acá tiene que ser rojo, violeta y azul. Mancomunamos eso, ¿no? Esa es, esos son los elementos que definen lo mancomunado. Sí, mancomunado es la palabra. Y el colectivo se basa en eso. Rojo,
decíamos violeta o azul. Bueno, los 3 colores esos iniciales que enseñé. Viene en otro colectivo que dice, bueno, nosotros vamos a mancomunar rojo, violeta, azul, verde, amarillo, naranja, esto, lo otro, y pone, en vez de 3, pone 30 colores. Sin duda que lo mancomunado se abre un poco más a la diversidad. Y que ahí adentro de esa diversidad no quiere decir que todos sean lo mismo. Porque en esa diversidad, el naranja quizás va a seguir siendo naranja y el verde va a seguir siendo verde y van a ver cómo bailan o cómo se entretejen o cómo se trenzan el naranja y el verde en ese colectivo. Pero a lo mejor, como son 30, pueden haber entre matices de colores, en la cantidad de matices infinita, pueden haber, yo qué sé, bueno, uno de los matices, supongamos, que quiere entrar, tú eres demasiado otro. No calzas en esos 30 colores que nosotros tenemos mancomunados. O sea, elegimos como acuerdo. Un acuerdo de que nosotros somos todos estos acá que conformamos entre todos la posibilidad de manejarnos en este límite de 30 colores. Y otro puede ser 300. Pero siempre va a haber alguien que sea demasiado otro que venga a romper el chiquero. Y los que venimos a romper el chiquero, venimos a romper el chiquero. Y andamos como indios sin tribu por la vida. Porque el lugar donde entramos, venimos a romper el chiquero. Y somos rompedores de chiquero. Y hay otra cosa, somos rompedores de chiquero aunque nos cosamos la boca, porque nuestro campo energético indaga, interpela desde el silencio, interpela en la interacción oral, interpela en todo lo que en todo lo que circula en la red de cordones que nos comunican. Entonces, esto viene a cuenta porque cada vez que yo hago un planteo y vivo eso, ¿no? De que soy demasiado otra y que al ser demasiado otra, planteo eso, ¿no? Planteo eso, que esa cosa de ser pateada por ser demasiado otra o por no calzar en eso mancomunado, ni de este, ni de aquel, ni no encontrar ningún grupo en el que pueda calzar, ¿no? Porque mi otredad, al ser tan otra, no calza ahí. Entonces, yo hace tiempo que vengo viendo, ¿no?, esta historia de cómo es, ¿no?, de cómo duele la comprensión. Es más, hace 15 años escribí una vez, mi cruz, la cruz con que vengo cargando, igual que Cristo, es la cruz de la incomprensión de los demás. Y hoy, sinceramente, cada día me duele menos la incomprensión de los demás. Y me duele menos porque me duele menos en profundidad, porque creo que he ido al dolor terrible de creer que me enloquecía, que ser absolutamente incomprendida por el 99,9999% de las personas con las que me muevo. Esa incomprensión tan impresionante, tan terrible, me llevaba en forma inmediata a una soledad descomunal y una soledad profundamente padecida. Y aún en ese dolor de esa soledad profundamente padecida, yo seguía eligiendo siempre serme fiel a mí misma.
Me correría un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para acá, un poquito para allá para sobrevivir. Pero había algo que la fidelidad, la fidelidad y más importante era la fidelidad a mí misma. Serme fiel a mí misma, a lo que estoy pensando, a lo que estoy sintiendo, ¿no? Y esa fidelidad sostenida, aún en el silencio, genera cosas. Entonces aprendí a sostenerme primero en soledad y ahora poder irme acercando a los espacios y sostener una actitud bastante más relajada. Y escucho lo que dicen y me parece que están hablando en chino. Y por lo tanto, si están hablando en chino y yo no sé chino, o supe chino y ya me olvidé de cómo hablar en chino, o lo aprendí apenas. Y bueno, casi no intervenir. Y en todo caso hacer alguna intervención mínima en forma de humor. ¿Y qué fue lo que me fue pasando ahí? Era una cosa cuando yo estaba parada en el campo de la niña incomprendida. La niña incomprendida sufría horrores, porque necesitaba ser comprendida por los otros. Parece que me paré en ese cuadro. Si fuera una constelación pondríamos una hoja, que sería la niña incomprendida, y otra cosa, la adulta que se comprende a sí misma y le importa un bledo si los demás lo comprenden o no lo comprenden. Entonces empecé a ver cuánto tiempo pasaba parada en la hojita de la niña incomprendida, tomando conciencia de ese dolor. Y cuánto empezaba a poder estar parada en la adulta que se comprende a sí misma y que al comprenderse a sí misma cada vez necesita menos la comprensión de los demás. Entonces me fui parando. Cada vez que me paraba en la niña y en el dolor, por cierto que estaba operando el aire. Por cierto que estaba operando el aire. Porque para procesar el dolor le daba entrada el aire, respirando. Respirando ese dolor, respirándolo, dejándolo respirar. Por cierto que el aire entraba. El aire entraba a ayudarme, pero a ayudarme a procesar. Bendito aire, bendito elemento aire, que cuando lo respiro me ayuda a procesar. Y ese aire lleva el oxígeno que permite que el fuego en mi combustión celular sea el fuego vivo que me permite hacer el cambio, la transformación de ese dolor. En la misma combustión celular, toda la reprogramación de la combustión celular y del metabolismo celular, ¿no? Que permita que de alguna forma ahí en esa combustión celular se produce la transmutación, en ese fuego de cada célula, ahí. Y entonces, como cada vez que me paraba en la niña incomprendida, iba procesando ese dolor. Y ese dolor al principio, cuando me di el permiso para llorar, y el llorar también, el agua del llanto también, en el llanto genuino, el llanto permite al aire entrar.
ese dolor fue transformándose en amor. Fue transformándose en amor. ¿En qué? En la comprensión de que todo es amor. Entonces cada vez todavía falta un poquito, vamos a ir de vuelta, a pararnos ahí en la niña incomprendida. ¿Queda un poquito de dolor? Bien, está. Me paro en la adulta que se comprende a sí misma y que no necesita de la comprensión de los demás. En ese movimiento estoy en este momento. La niña incomprendida todavía aparece. El tema es que la niña incomprendida a veces, frente a un hecho determinado, estaba un mes adueñada de mí, habitándome, frente a una situación de rechazo por ser demasiado otra. Estaba un mes. Parada ahí. Y ni siquiera procesando el dolor, padeciéndolo, no procesándolo. Y ahora siento que cada vez un poquito más me puedo parar en esta adulta que empieza a comprenderse a sí misma. Y este comprenderse a sí misma es muy lento, porque recién comienza. Porque comprenderse a sí misma también implica ir muy profundo en las capas de interpretaciones distorsionadas. Y comprenderse a sí misma es imposible sin caer en el agujero negro, dejarse masticar por el agujero negro y aparecer del otro lado. Todo agujero negro tiene entrada y salida. Eso es algo que de alguna forma ya les comentaba, que yo para el científico y filósofo además de la teoría del todo, que siempre me olvido el nombre y no lo sé pronunciar, que era paralítico cerebral, pero que era un genio, ¿no? Realmente un genio. Entonces, me doy cuenta de que cada vez me puedo parar más, me puedo parar cada vez mucho más en esta historia, de que cada vez la incomprensión de los demás me resulta menos necesaria. Y eso a esta altura me doy cuenta de que me está significando un paso, pero muy importante. Porque puedo estar más tranquila y porque puedo tener pueden aparecerme los darme cuenta, me pueden aparecer los darme cuenta. Y bueno, yo escribo mucho, hablo y escribo mucho, porque escribiendo es como yo la ralentizo. Escribiendo es como yo la ralentizo. Para poder comunicar. Es como que primero me aparece una imagen, la imagen ya ahora rápidamente, casi simultáneamente la puedo traducir en palabras, ¿no? La información, yo contacto con la información en forma de imágenes. Hemisferio derecho, pensar en imágenes. Contacto con la información en forma de imágenes. Como descubrir qué les pasa a los niños Down y a otras personas también, que muchas veces son consideradas con discapacidades intelectuales y en realidad son mucho más inteligentes que nosotros, que muchos de nosotros. Bueno, el tema es que yo para poder
poder dejar de ser vista como una discapacitada, tuve que aprender a traducir la imagen, traducir la imagen a palabra, porque la imagen yo no se la podía transmitir al otro, porque el otro de la imagen podía interpretar cualquier cosa. Entonces tuve que aprender la imagen, traducir la palabra. Y después a esa palabra darle, al texto darle un formato que el otro pudiera entender. O sea, una traducción para mí. Traducir de imagen a palabra para mí. Pero luego, ese texto escrito en palabra para mí, lo tenía que readecuar para el otro. Entonces, esto, ¿no? De que el agujero negro, que hasta hace un tiempo se creía que era un agujero que se tragaba todo y que todo lo que se tragaba desaparecía. En realidad, eso está también en el macrosistema, pero también está ocurriendo todo el tiempo en el microsistema, ¿no? Quiere decir que no es que hay un agujero negro ahí en el cielo, por allá en el espacio, un agujero negro que... Lo que está en el macrosistema también está en el microsistema. Quiere decir que hay agujeros negros en todo lo existente. En la pequeña parte más pequeña y en ese todo. Entonces también a este nivel, a nivel psicológico, también existe agujeros negros. Y cómo es entregarse a ese agujero negro, que ese agujero negro te trague, te mastique, te desmenuce y te reconfigure. No con un cambio de fachada. Te reconfigure hasta lo más profundo. Y eso asusta. Entonces estás trabajando con una persona que de alguna forma, por una depresión, la depresión son todos los duelos sin realizar. Los duelos tuyos, los duelos de tus propios duelos, desde el mismo momento en que encarnaste, hasta el duelo de todos los ancestros. Todos los duelos. La depresión es una enormidad de duelos sin hacer. Y para abrirte a comenzar a hacer los duelos, por lo menos los tuyos, un poco, tenés que empezar a llorar, tenés que reaprender a llorar. Porque si no llorás, no tenés forma de que el dolor se mueva. Y vas a quedar trancado en el sufrimiento de la depresión. El sufrimiento de la depresión. Y soy depresivo. No soy depresivo. Nadie es depresivo. Estás depresivo. Estás depresivo porque estás aferrado al dolor, como aferrado al dolor de una forma tremendamente, de un nivel de aferrarse al dolor porque no me puedo soltar del dolor, porque si lloro y a través del llanto libero dolor, no soy yo. Entonces, bueno, poder, yo qué sé, estar intentando que una persona que está en un estado depresivo y que para sacarla de la depresión le meten pichicatas.
Y ahí se congela, se cristaliza de nuevo. Entonces, estar ayudando a una persona que sabe que tiene depresión y que la depresión es todo el llanto sin llorar, que es todo el llanto sin llorar, que la depresión es todo el llanto sin llorar. Y empezás a destrabar al llanto. Y sin duda que los primeros llantos son como ataques de llanto. Los primeros llantos son ataques de llanto. Porque es como que de alguna forma por primera vez los canales del llanto se tienen que abrir. Y los canales del llanto se abren así. ¡Uah! Después, cuando se empieza a madurarse, ahí aparece ese llanto manso que tú ves a la persona que casi sin ruido, pero ves las dos cosas, la respiración, el proceso de la respiración y las lágrimas, y no ves más. No hay un sonido nada más que el único sonido que hace la respiración. Pero en principio, sin duda que nos aparecen ataques de llanto. Y más a los hombres que fueron educados con el asunto de que los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y como son así, bueno, con esta historia, educados con los hombres no lloran, peor. Entonces estás con suma paciencia, 3 años, 4 años, 5 años, intentando acompañar a una persona con conciencia de que le van a venir ataques de llanto, sin duda, porque de alguna forma así se va a aparecer. Y al primer ataque de llanto, se asusta y se va al psiquiatra porque le mente la medicación. 4 o 5 años intentando trabajar con el otro para ayudarlo. Y después resulta que en un momento tiró por tierra todos los años de trabajo. Entonces ahí es cuando de alguna forma es cuando yo empiezo a ver que hay una edad que el trabajo realmente, el trabajo tiene y puede cambiar. Y como yo les contaba, esto que yo he llamado la revolución silenciosa, que no tenés que hacer nada con nadie. Y entonces llega un momento en que uno empieza a desear ya no hacer nada con nadie. No tenés que hacer nada con nadie y para nadie, en forma directa y de particular a particular. Que tu trabajo se va a propagar de forma radial, silenciosa, porque se generan campos expansivos de información silenciosa. Y entonces ya no tenés que trabajar con fulanito como paciente y mengalito como paciente y el otro como paciente. A ver, eso no se logra. Eso se empieza a lograr en algún momento del camino. Pero hay que tener, para llegar a esto, que yo estoy recién comenzando, esta comprensión que estoy teniendo, para lograr esto, hay que hacer un largo camino antes. Y de eso tenemos que cuidarnos de ser muy honestos. Esto no es
Bueno, ahora mirá qué lindo que es esto, lo voy a poner en práctica. No. Y tengo la sensación, el anhelo y el deseo de que ahora en adelante pueda acompañar a personas que de verdad puedan decodificar de qué yo hablo, que puedan de verdad decodificar lo que yo hablo. Pero entonces si querés quedarte depresivo y querés quedarte en la depresión y seguir revolcándote tu vida entera en la depresión, bueno, no vengas, no toques mi puerta. Sincerate contigo primero. Sincerate bien claro contigo. ¿Te gusta ser depresivo? ¿Te gusta ser depresivo y tenés la ganancia, ¿no?, del beneficio secundario? Y también una historia de que liberarme un poco de esa historia de la sobreresponsabilidad. Yo ofrezco esto. Esto es lo que tengo para ofrecer, lo ofrezco. Como adulta lo ofrezco y lo pongo en la mano, ahí sobre la mesa. No te lo enchufo como mamadera. Yo lo pongo ahí. Y te puedo decir que bueno, que esto que yo tengo para ofrecer, esto es esto, esto es esto, esto funciona así, esto funciona así, esto funciona así. Vos lo elegís y vos lo tomás. Y vos tomás las indicaciones que yo te doy o no, o empezás a experimentar. Yo no te lo enchufo. Esa historia de una suerte de sobreresponsabilidad. La sobreresponsabilidad es tan eh, desequilibrante como la subresponsabilidad. Es como en esto también, como encontrar el equilibrio. No, yo te ofrecí esto. Te lo mostré, te dije cómo funciona, te lo otro. Pero yo soy una persona adulta que puse ahí en la mesa, no te lo enchufé. Y bueno, y poder hacer ese otro trabajo, que es simplemente, desde este momento que yo me paro en este momento, simplemente por resonancia mórfica, por resonancia cuántica, este proceso mío se expande en todas direcciones, que es lo que sucede en la masa crítica. ¿Cómo saltó la información supuestamente de los monos de esta isla? ¿Cómo saltó la información de los monos de esta isla a la otra isla? ¿Es que la información saltó de ahí de allá o es que algo estaba sucediendo desde arriba hacia abajo? Pregunta. O desde adentro hacia afuera. Pregunta. Bueno, entonces, en función de esto que me está pasando, que cada vez me estoy pudiendo quedar un ratito más en la adulta que se comprende a sí misma, y entonces el dolor de la niña incomprendida cada vez va siendo menos, ¿tá? Sigo observando y yo sinceramente en la gran mayoría de las cosas que veo por ahí, veo infantilismo lógico. Infantilismo psíquico yo también tengo. Infantilismo psíquico yo también tengo. Hago cada pendejada que Dios... Hago cada pendejada impresionante. Estoy hablando de infantilismo lógico. De ese infantilismo lógico de pedirle a un gran otro que mande a sus asistentes a hacer por mí lo que yo vine a hacer. ¿No? Y sí, claro que sí. Que los 4 elementos están todo el tiempo funcionando dentro de mí. Lo que yo tengo que hacer es permitirles que funcionen. Y para permitirles que funcionen tengo que ver qué es lo que está qué es lo que está oxidado, que esos 4 elementos dentro de mí funcionan de forma tan a los tumbos. Pero sí, por supuesto.
está el citoplasma de la Tierra, de la célula representando a la Tierra. Está el aire que entra y que de ahí, a partir de toda la circulación y demás, le llega a la célula en forma de oxígeno. Y está ahí el contacto del oxígeno, el aire, con la citoplasma, que es la Tierra, donde aparece el fuego. Y todo eso me permite el llanto, que es lo que de alguna forma la célula también expulsa. Y a veces este llanto, permite que entre más aire. Este llanto permite que entre más aire. Hay expansión pulmonar. Y si hay más aire, ¿qué hay más? Hay más combustión. Hay más transformación de ese citoplasma. Y hay más evacuación de agua de la célula también. Y por cierto, más reconfiguración permanente de ese citoplasma. Entonces, acá están los 4 elementos. Y tienen hasta un diseño de funcionamiento que está alterado porque la neurosis nos oxidó. Entonces, yo tengo que permitir que el aire funcione, tengo que permitir que ese fuego funcione, tengo que permitir que... Pero entonces ahí nos acercamos a algo muy claro, nos acercamos a la intensidad. Nos acercamos a la intensidad. Y cuando nos acercamos a la intensidad, tenemos que aceptar la intensidad del primer llanto, del llanto rabioso y desesperado, de esos ataques desesperados de llanto. Nos tenemos que acercar a la intensidad. Después esa intensidad, recién después esa intensidad se va volviendo mansa. Pero al principio no. Y nos tenemos que hacer cargo de la intensidad de la ira. Y en esa intensidad de la ira sentir que no vamos a matar a nadie. Porque si la actuamos, ahí también la ira no se transforma en poder. Y como esas, poder sentir la intensidad de la ira y respirarla y bailarla y cantarla y expresarla de alguna forma. Y en esa expresión, como un acto de solipsismo, esa ira se va transformando en poder. Claro, pero empieza adentro la intensidad. Si aumenta la combustión celular, aumenta también por dentro las interconexiones neuronales. Y voy a tener otros niveles de sensibilidad y otros niveles de comprensión. Porque voy a tener más circuitos neuronales para que las nuevas lógicas empiecen a aterrizar y ahí empieza un movimiento de nunca acabar. Pero todos tenemos que ser muy light. Es más o menos como dicen que le llaman a las películas traducidas en castellano neutro. Todo es tan neutro porque somos tan amorosos, tan nom y tan maravillosamente om, que somos tan neutros que vivimos en un estado de neutralidad permanente, con una serie de seres que componen la flora y la fauna del cuarto plano, donde ahí somos maravillosos y vinimos de esta cosa maravillosa de una armonía permanente y eterna, donde estamos ahí elevando la frecuencia. Estoy en una frecuencia elevada. Y bueno, entonces poder contactar con la intensidad del llanto y llorar hasta quedar de cama, o respirar y bailar la ira, y bailar y bailar y bailar la ira. No actuar, procesar el llanto, procesar la ira, no actuar la ira sobre los demás, porque ahí se pierde, se disipa.
y no hace todo el proceso de transformarse en poder. Pero entonces esos 4 elementos funcionando dentro de mí y dejándome del romanticismo del viento que se lleva mi dolor y el agüita que se me... si habré pasado por eso yo. ¡Buah! Bueno, los 4 elementos, ¿cómo van? ¿Cómo les permito que vayan fluyendo dentro de mí, dexosidándome por dentro? Y bueno, y todavía, en ese pasaje de la niña dolorida, que le duele cantidad que no la comprendan, en ese pasaje de la niña dolorida hacia la adulta que se comprende a sí misma, hay una niña enojada. La niña enojada, con los que no la comprenden, la niña no está enojada con los que no la comprenden. El enojo es con los que la menosprecian. Los que no la comprenden, no la comprenden. ¿Está? Yo los puedo interpelar, no se dejan interpelar, se ofenden si se los interpelo, pero bueno, no me comprenden. El tema es que la niña está enojada con la que los menosprecia. Y esta niña enojada con los que la menosprecian, a veces se vuelve menospreciante de los demás. Ella también menosprecia a los otros. Y a veces la veo a esta niña que menosprecia a los otros. Me menospreciaron y yo también menosprecio. Yo la veo a esta niña. Digamos que la niña que llora es chiquititita y llora y llora y llora en un dolor, en un rulo de dolor, que no es el dolor que se transforma en conexión con el amor. El dolor es el que al procesar nos saca de ese estado depresivo atascado y nos permite tomar conexión, conciencia de que estamos conectados con el amor y de que somos amor. Porque no es que tengamos que reconectarnos, es tomar conciencia de que nunca estuvimos desconectados de ese amor constituyente. Y que todo el desamor y todo eso es toda una puta mentira que nos hemos inventado. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir hoy. Que tenemos 3 estadios, la niña chiquititita que llora y llora y llora y llora y llora porque los demás no la comprenden y llora y llora y llora. Esta niña puber, ¿no? Que de alguna forma mira a los que la menosprecian y los menosprecia, ¿no? Está enojada y el enojo lo utiliza no para poder fortalecerse, sino para el contraataque. Y luego está este tercer lugar, la niña más chiquitita que llora y llora y llora y llora y llora, pobrecita de mí, qué dolor más grande, llora, 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 atascada en el rulo del dolor, sin poder hacer algo con el rulo del dolor. Esta niña que está enojada, un poco más grande, está enojada con los que no la comprenden, no con los que no la comprenden, los que, como no la comprenden, la menosprecian. Y después está acá, la adulta. Miren que yo estoy en el medio, ¿eh? Ya saben en qué lugar estoy la mayor parte del tiempo ahora. Y del otro lado está la adulta, que es el lugar donde descanso más, donde no necesita que la comprendan. Porque está en un constante proceso, de comprenderse a sí misma. Y cuando estoy ahí, es cuando descanso más. Cuando estoy a mí, ahí parada en ese lugar, es de verdad cuando descanso más.
Y cuando siento que necesito hacer menos cosas por los demás. Y quizás es cuando uno puede dejar de ser sanador para volverse medicina. Y se vuelve medicina siendo inclusive un ermitaño. Porque desde el lugar donde el ermitaño está irradiando los resultados, de su proceso en todas direcciones. ¿Y qué pasa con esto? Y que si el proceso es auténtico, la existencia nos financia. Si el proceso es auténtico, la existencia de una forma u otra nos financia. ¿Nos financia qué? Nos financia la posibilidad de estar sobre este planeta, de tener las cosas necesarias en este planeta, abrigo, alimento, cobijo. O sea, la existencia nos provee, nos financia y nos provee de los elementos que necesitamos para poder entregarnos a este proceso continuo. Y bueno, y esta niña todavía se siente menospreciada y menosprecia, solo que claro, ese menosprecio, que en realidad no es nada más que fui menospreciada y ahora menosprecio, en esa cosa de actuación. Bueno, como me menospreciaron, menosprecio. Y que lo primero es darse cuenta de eso. Darse cuenta de que... porque lo más fácil es, ellos me menospreciaron, pero yo aprecio a todo el mundo. Y entonces sacamos el verso de la capacidad. Ellos me menospreciaron, pero gracias a que ellos me menospreciaron, yo ahora aprecio a todo el mundo. Contame cuento que yo me cuento cuentos. Entonces, ¿cuántos cuentos nos contamos? Entonces, cuando alguien me muestra cosas, lo tan maravilloso, yo digo, cuánto terrible querés tapar. Hasta que después nos damos cuenta que lo maravilloso y lo terrible en realidad están íntimamente conectados. Y que un evento es simultáneamente terrible y maravilloso. O sea, que nos produce movimientos internos muy fuertes. Y entonces es extraño, porque nosotros teníamos que lo terrible tenía que estar allá y lo maravilloso tenía que estar en el otro extremo. Y ahora estamos sintiendo las interconexiones nerviosas que me conectan con lo terrible y con lo maravilloso a la vez. ¡Qué terrible que se me murió un familiar muy apegado! ¡Qué terrible que se murió! ¡Y qué maravilloso! ¿Y cómo puedo yo estar sintiendo que es terrible? Porque de alguna forma es terrible. Es terrible para mí que voy a tener que hacer la experiencia del desapego. Y a la vez es maravilloso porque a través del desapego me libero. Y estoy sintiendo las dos cosas. Estoy sintiendo lo terrible del desapego, ¿no? Como proceso. Y estoy sintiendo la maravilla de descubrir que después del desapego, que en el desapego resulta que después del desapego me siento más plena porque me siento más completa. Y sintiendo eso simultáneamente, sentir todo, porque no estás solo activado el circuito neuronal que me conecta con lo terrible y el circuito neuronal que me conecta con lo maravilloso está apagado. No, están encendidos los dos circuitos simultáneamente. Los circuitos de lo terrible y los de lo maravilloso están simultáneamente. ¿Y cómo es que están activados juntos los circuitos de lo terrible y lo maravilloso? Que esto es absolutamente algo loco. ¿Cómo puede ser? Y conectar en algunos instantes eso. Como es sentir estos dos circuitos neuronales activados en forma simultánea. ¿Cómo es?
Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a los instrumentos musicales, ¿no? Y escuchamos al bombo, y escuchamos la guitarra, y escuchamos a la trompeta, y los escuchamos a todos integrados, generando esa cosa conjunta, ahí en la música no necesitamos escuchar el bombo por un lado, la guitarra por el otro, la trompeta por el otro. Nos llega esa maravilla de todo junto. Y bueno, y la verdadera maravilla de última es poder sentir que podemos maravillarnos de experimentar lo maravilloso y lo terrible a la vez. Y también sentir lo terrible que eso es. Porque para llegar a eso maravilloso, estamos sintiendo también lo terrible. Bueno, se me fue larguísimo. No sé qué se me ocurrió hoy de tan largo, pero bueno, así salió. Hay gente que me pide que los videos sean más cortos, pero bueno, es rarísimo porque video donde una persona dice, porque bueno, ahí está, vamos a ver 5, 7 señales para descubrir la maldad en los seres humanos para que sepas defenderte. 500 visitas en 2 semanas. No, 500.000 visitas en 2 semanas. Y yo sí, cuando mucho tengo 3. 30 digo. 15, 20, 30, 40 y videos para atrás. Hay videos para atrás desde el primer video 1 del 2020. Creo que es el que tiene más visitas, que no llega a 600, 500 y poquito. Hay videos que lo han visto 20, 25, 30 personas. Entonces ahí vuelvo. ¿Por qué hago esto? Si lo van a ver 15 personas, 20 personas, 30 personas. ¿Por qué publico en Facebook? ¿Por qué? Por lo mismo que antes yo llenaba hasta 2 cuadernoras por semana y después a fin de mes las encendía. No es por el efecto que tenga en los otros. Es por lo que a mí me pasa. Es porque de alguna forma grabar un video es estar hablando y en este hablar y poder grabar lo que digo y poder reescucharlo, en primer lugar reescucharlo yo. En ese reescucharlo a mí me bajan fichas también de todo el margen de error que hay en lo que yo grabé. Entonces me grabo, me miro, me escucho. Lo mismo que hacía a veces con las cuadernolas, ¿no? Que a veces guardaba algunas y las releía. Después resulta que el espacio aquello era tanto que tenía que comprar un container para guardar la cantidad de cuadernolas que escribía. Y bueno, y sobreviví pues por eso, sobreviví porque me pasaban cosas y escribía. Y allí al principio hacía solo descarga. Después, cuando empecé a releer lo que escribía, ahí empecé a hacer proceso, porque ya no era la misma. La que estaba releyendo no era la misma que la que estaba haciendo la catarsis de descarga. Bueno, esto es lo que tuve para compartir hoy y se verá qué pasa. Porque cuando lo vuelva a escuchar, voy a encontrar montones de... A ver, porque esa lupa que yo le pongo a lo que escriben otros, o a lo que publican otros, esa lupa que yo le pongo, también me la pongo a mí. Y no me resulta pesado, no es. Sobre lo que es pesado, lo que es carga o lo que no es carga, es todo un tema para mirar de vuelta. Bueno, hasta la próxima.